Hola a todos, bienvenidos a Local. Mi nombre es Mafe Mosquera y los voy a acompañar en la experiencia de hoy. El domingo pasado comenzamos una miniserie acerca de las emociones y hoy voy a hablar un poquito acerca del poder de la empatía. Pero si no escucharon la prédica de la experiencia pasada, se los súper recomiendo porque aprendimos mucho acerca de las emociones. Este tema es súper apasionante para mí porque creo que impacta nuestro día a día, nuestra salud física, mental, emocional, espiritual. Y bueno, voy a arrancar recordando un poquito de lo que aprendimos con Juli en la experiencia pasada. Ella nos contaba tres cosas principalmente. La primera es que somos seres emocionales. Dios nos diseñó así, Dios nos dio las emociones. No es algo antinatural, es normal que sintamos emociones y de hecho las emociones nos acercan mucho a Dios. Nos dijo también que el correcto control de las emociones me lleva a tomar mejores decisiones. Es muy importante ser conscientes de las emociones, gestionarlas, saber qué hacer con mis emociones para poder tomar buenas decisiones. Y tres, que no dejemos por fuera de la ecuación a Dios. Cuando incluimos a Dios en el control de las emociones, vamos a lograr poder tomar mejores decisiones, pero también vamos a poder escuchar a Dios, entender qué quiere decirnos Dios a través también de nuestras emociones. Entonces no dejemos por fuera de la ecuación a Dios, incluyamos siempre al Espíritu Santo cuando estemos tratando de gestionar nuestras emociones. Y bueno, hoy vamos a seguir tratando este tema de las emociones, pero lo vamos a hacer desde un ángulo distinto. Cuando nosotros hablamos de inteligencia emocional, usualmente hablamos de 4 componentes. El primero es el self-awareness, que básicamente es como la conciencia de uno mismo, es ser consciente de lo que yo estoy sintiendo. Lo segundo es el self-management, que básicamente es la gestión emocional, cómo yo manejo mis propias emociones. Pero hay otros 2 componentes que son la empatía y las habilidades sociales. Entonces, con lo que aprendimos en la charla anterior, pudimos entender en profundidad cómo identificar y modular las emociones, cómo poder gestionarlas, ¿cierto? Y hoy me voy a enfocar entonces un poco más en la empatía y cómo eso nos prepara para mejorar nuestras habilidades sociales a la luz de la Biblia. Voy a empezar por definir qué es la empatía, porque muchas veces sí creemos tener un concepto claro sobre la empatía, pero quiero decirles como la definición exacta para que podamos ahondar un poquito en ella. Y la empatía es básicamente la capacidad de entender o sentir lo que otra persona está experimentando desde su marco de referencia. ¿Qué quiere decir eso? Es como la capacidad de ponerme en la posición de otros, de ver lo que el otro está sintiendo, viviendo desde su posición y no desde la nuestra propia. Y esto en la mayoría de veces es un gran reto. Nos cuesta mucho porque podemos encontrarnos en situaciones donde nuestras propias emociones nos nublen el entender lo que la otra persona esté sintiendo. Y les quiero contar una historia porque justamente me pasó en mi trabajo la semana pasada, porque estamos pasando por una época de muchos cambios radicales en la compañía y yo tenía que lograr sacar un proyecto adelante. Ese proyecto lo venía trabajando desde hace más de 3 meses y ya estaba listo, ya estaban muchas cosas listas y avanzadas, pero tengo un compañero de trabajo, está en otra área y en vez de apoyarme como a sacarlo adelante y a sacarlo como a la luz, solo me ponía peros y como que falta esto y falta esto y yo me empecé a frustrar un montón porque además le había dedicado muchísimo tiempo a que saliera y me empezó a dar mucha rabia. O sea, la verdad es como que decía, no, odio a esta persona, ¿por qué me tiene que tratar así? Y bueno, tampoco es que fuera muy querido con la manera de decirme las cosas. Y tanto que me fui dando cuenta que en las llamadas que íbamos teniendo ya estaba siendo muy grosera, como que empecé a ser grosera. Y recordaba lo que Juli nos contaba un poquito y es que las emociones mal gestionadas nos cargan. Y eso me pasó, estaba súper frustrada, estaba con mucha rabia y me empecé a cargar con el tema, hasta en la casa con mi esposo se notaba que estaba súper cargada. Y bueno, estudiando un poquito sobre este tema de la empatía, empecé a reflexionar sobre la situación y me di cuenta que no entendía por qué me ponía tantos peros, como tantas trabas para sacar el proyecto adelante. Y claro, cuando hablamos un poco más del tema,
me di cuenta que desde su perspectiva, como desde el área que él lidera, necesitábamos ciertas cosas que desde mi área no eran necesarias. Entonces yo no estaba viendo, no estaba entendiendo su posición y el por qué estaba siendo tan intenso en no sacar el proyecto adelante tan rápido como yo lo había planeado o yo lo quería. Y bueno, eso dicho, aprendí mucho sobre la empatía y hoy quiero darles algunos pasos para que podamos ser más empáticos con los demás y de verdad tener relaciones que prosperen, que florezcan y que nos acerquen más a los otros. Pero antes de entrar a entender cómo podemos ser más empáticos y qué es eso que nos puede ayudar a tener más empatía con los demás, quiero que hablemos por qué es importante ser empáticos. Porque es tan importante y lo vamos a ver, como les dije al inicio, a la luz de la Biblia, que me parece lo máximo, porque se hablan mucho como lo que he aprendido de empatía a través de la psicología. Yo soy psicóloga y a través de lo que dice la Biblia. Y para eso quiero que vayamos a Marcos 12, 29, 34, que dice: Jesús contestó, el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Y bueno, digamos que un poco para ponerlos en contexto de este versículo, Jesús le estaba contestando eso a un maestro de la ley que le preguntó que cuál era el mandamiento más importante y lo estaba poniendo a prueba. Y me encanta porque Jesús le recuerda, bueno, este es el mandamiento más importante. Primero, ama al Señor con todo tu corazón, con toda el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, pero así igual de importante es que amemos al prójimo como a nosotros mismos. Y si tendríamos que traducir la empatía en una acción, sería básicamente eso, amar a los demás. Cuando nosotros somos empáticos, estamos demostrándole amor a las demás personas. Piensa en un mundo en el que todos nos amáramos unos a otros, un mundo que tendría menos dolor, menos división, menos destrucción, y ese es el poder de la empatía y del amor. Y como iglesia, nosotros estamos llamados a animarnos y a edificarnos unos a otros. Primera Tesalonicenses 5:11 nos recuerda eso. Y hoy quiero animarlos a que se pregunten, ¿estás amando a los demás? ¿Estás animando, edificando a las personas a tu alrededor? Y claro, muchas veces uno dice, ay sí, yo amo a mi esposo, amo a mis hijos, amo a mis papás, pero ¿estás amando a la persona de tu trabajo que no está de acuerdo contigo? ¿Estás amando a tu vecino que está siendo muy cansón? No sé, ¿estás amando a esas personas que también son difíciles y que están a tu alrededor? Y bueno, aquí entonces es por eso que hablar de empatía es muy poderoso y estoy segura que si fuéramos un poco más empáticos los unos con los otros, podríamos mostrar más a Jesús y no solo mostrar más a Jesús, sino también cambiar las realidades de las personas que nos rodean. Y entremos a hablar de cómo logramos ser más empáticos. Y bueno, voy a hablarles de 4 puntos que creo que nos pueden ayudar mucho a entender más a las otras personas, y el primero y más importante es gestionar nuestras propias emociones. Me gusta mucho el mandamiento que Jesús dice que es el más importante, ¿no? El de amar al Señor y amar a los otros. Y estudiando un poco, como estaba leyendo la Biblia en un año y estaba estudiando un poco la Biblia con algunos videos chéveres que hay, y aprendí que ese mandamiento más importante que Jesús estaba recordando en Marcos es lo que los judíos conocían como el Shema, que era básicamente una oración que ellos hacían día y tarde para expresar su devoción a Dios. Era algo que se repetían y se repetían. Y cuando en el Shema ellos se refieren y hablan al corazón, porque dice, ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, ellos estaban hablando de ese, no se referían solamente al corazón físico como al órgano, sino que también estaban hablando de ese lugar de los seres humanos donde están los pensamientos, las emociones. Era el centro de la vida intelectual y emocional, porque en ese entonces los israelitas no tenían el concepto como de cerebro que hoy conocemos, que pues el cerebro es donde están nuestras emociones, nuestros pensamientos, ¿verdad?
Y por eso en muchas partes de la Biblia se habla del corazón. En Proverbios nos dice que lo más importante es guardar el corazón porque ahí emana la vida, de ahí surgen los pensamientos, las decisiones. Jeremías dice que más engañoso que todo es el corazón, ¿quién lo comprenderá? Ezequiel habla de que Dios nos dará un nuevo corazón, renovará el corazón de su pueblo. Y bueno, ese es el primer punto para poder ser más empáticos. Tenemos que gestionar nuestras propias emociones, tenemos que entregar esas emociones a Dios, que era también lo que hablábamos con Juli, y controlarlas para que podamos tomar mejores decisiones. Ese es el primer punto. El segundo punto es desarrollar la escucha activa. Y los voy a invitar a que leamos Santiago 1:19. Mis queridos hermanos, tengan presente esto. Todos deben estar listos para escuchar y ser lentos para hablar y para enojarse. Me encanta este versículo. Necesitamos aprender a escuchar, ser rápidos a escuchar, lentos para hablar. Y escuchar activamente no significa solo como oír a la otra persona, porque muchas veces eso hacemos, muchas veces oímos a las otras personas, pero nuestra mente está en el trabajo, estamos hablando con los hijos y nuestra mente está en qué voy a cocinar, estamos hablando con alguien en el trabajo, pero nuestra mente está en tengo que terminar esto o aquello, y escuchar activamente es de verdad estar presente en el momento con la persona, con las personas con las que estés hablando, y entender lo que la otra persona quiere decir y que a la vez sepamos transmitirle lo que hemos entendido. En psicología uno muchas veces al estar hablando con personas, uno hace preguntas. Ven, tú me dijiste esto, entendí esto, ¿es correcto? Y eso es escuchar activo, poder ver desde la perspectiva de la persona y entender verdaderamente lo que la persona nos quiere decir. Eso es escuchar activamente. Y los invito a que hagan el ejercicio, a que cuando estén hablando con alguien puedan hacerle preguntas de si lo que ustedes están entendiendo verdaderamente es lo que la persona quiso decir. Y que siempre estemos disponibles para escuchar a los demás. Muchas veces eso es lo que las personas necesitan, que los escuchemos y que podamos ponernos en sus zapatos, pero no lo vamos a hacer si no podamos escuchar activamente lo que nos quieren decir. Tercero, mostrar interés. En Romanos 12:15, cuando Pablo nos habla del amor, nos dice: alégrense con los que estén alegres y lloren con los que lloran. Y esto es, comparte la emoción con la persona con la que estás hablando. Entonces aquí les tengo como un tip para poder lograr esto, y es que te concentres en las expresiones verbales y no verbales de la otra persona cuando estés hablando con ella. Verbales pues de lo que está diciendo, pero no verbales, y es que también uno comunica mucho con la posición del cuerpo, el movimiento de las manos, la expresión facial. Ponle atención no solamente a lo que la persona está diciendo, sino cómo te lo está diciendo, y contesta de una manera adecuada y responde en un tono afectivo similar al de la otra persona. Así vas a mostrarle mucho interés por lo que te está contando y te vas a poder concentrar no solo en lo que está diciendo, sino cómo lo está expresando. Y creo que esto es una gran estrategia para poder empezar a sentir lo que la otra persona está sintiendo. Entonces, 1, ya gestionaste tus propias emociones, ya las tienes controladas. 2, lo escuchaste activamente, ya sabes bien lo que te está contando porque además le estás haciendo preguntas para ver si estás entendiendo bien. Y 3, estás analizando no solamente lo que te está diciendo, sino cómo te lo está diciendo y te estás uniendo a su emoción. Y no sé si les ha pasado, pero es muy lindo cuando uno se siente muy amado cuando la otra persona tiene la misma emoción que tú estás sintiendo, se une a la emoción que tú estás sintiendo. ¿Por qué? Porque aquí estamos logrando ponernos en el zapato de esa otra persona. Y 4, vivir sin prejuicios. En Romanos 12:15 dice: vivan en armonía los unos con los otros. No sean arrogantes, sino háganse solidarios con los humildes. No se crean los únicos que saben. Y muchas veces cuando estamos hablando con alguna persona que nos está contando su situación, o nuestro esposo nos está contando su manera de ver un problema, o en el trabajo, puede que pongamos nuestra posición o nuestro pensamiento sobre lo que la persona nos está contando y juzguemos el actuar de la otra persona. Y muchas veces no vas a estar de acuerdo con las decisiones de otras personas, pero tienes que tratar de tomar distancia de tu pensamiento, tratar de entender a la persona aunque tú no hubieses actuado de la misma manera.
Trata como cuando tú ya estás en la misma emoción que está sintiendo la otra persona, trata de quitar todos esos juicios que puedes tener sobre las decisiones, los pensamientos o cómo la otra persona se está sintiendo, y vas a poder ayudar mucho más a esa persona a entender por qué actuó como la persona tomó la decisión de actuar. Y bueno, esos son los 4 pasos que creo que nos pueden ayudar muchísimo a ser más empáticos, a mostrarle amor a los demás. Y quiero que hablemos de Jesús, porque para mí Jesús es el mejor ejemplo de empatía, es el mejor ejemplo. Y vamos a hablar de una historia que encontramos en Juan 11, y es la historia de Lázaro. Y Lázaro era un amigo de Jesús que estaba muy enfermo, estaba ya a punto de morir. Y le dicen a Jesús, y cuando Jesús se entera, en el versículo 4 y 5, para que lo busquen, dice que esa enfermedad no terminaría en muerte, sino que sería para la gloria de Dios. Jesús ya sabía, Lázaro no va a terminar muerto, y esta historia va a glorificar a Dios, ¿verdad? Y Marta, su hermana, y María estaban con Lázaro, y Jesús no estaba con ellas. Y él ya sabía que se iba a morir, pero él decidió quedarse 2 días más donde estaba antes de ir a Betania, que era donde estaba Lázaro. Cuando Lázaro muere, es muy interesante como lo que nos cuenta la Biblia, y quiero que lo leamos en la Biblia para que podamos entenderlo un poco mejor. Y en el versículo 17, dice que a su llegada Jesús se encontró con que Lázaro llevaba ya 4 días en el sepulcro, o sea, ya había muerto. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros de distancia, y muchos judíos habían ido a casa de Marta y de María a darles el pésame por la muerte de su hermano. Cuando Marta supo que Jesús llegaba, fue a su encuentro, pero María se quedó en la casa. Señor, le dijo Marta a Jesús, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que a una hora Dios te dará todo lo que le pidas. Tu hermano resucitará, le dijo Jesús. Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día final, respondió Marta. Entonces Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Sí, Señor. Yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, el que había de venir al mundo. Dicho esto, Marta regresó a la casa y llamando a su hermana María le dijo en privado, el maestro está aquí y te llama. Cuando María oyó esto, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús aún no había entrado en el pueblo, sino que todavía estaba en el lugar donde Marta se había encontrado con él. Los judíos que habían estado con María en la casa dándole el pésame, al ver que se había levantado y había salido deprisa, la siguieron pensando que iba al sepulcro a llorar. Cuando María llegó a donde estaba Jesús, lo vio, se arrojó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Al ver a llorar a María y a los judíos que la habían acompañado, Jesús se turbó y se conmovió profundamente. ¿Dónde lo han puesto?, preguntó. Ven a verlo, Señor, le respondieron. Y Jesús lloró. Miren cuánto lo quería, dijeron los judíos, pero algunos de ellos comentaban, este que le abrió los ojos al ciego no podía haber impedido que Lázaro muriera. Y me encanta esta historia. Jesús lloró es el versículo más corto de la Biblia y me encanta porque Jesús está, mostrando una emoción, pero no solo eso, porque Jesús estaba compartiendo la emoción con Marta, con María y con los demás judíos que estaban ahí. Jesús no minimiza el dolor, él sabía que Lázaro iba a vivir, él sabía, él lo había dicho desde el principio, no iba a morir, y esa historia va a glorificar a Dios, pero él está ahí con ellas, no minimiza su dolor y él llora. Él siente la emoción que ellas sienten. Y creo que Jesús es increíble, creo que nos muestra una vez más que las emociones son naturales, que no es algo que sea raro, malo, por el contrario, te ayuda muchas veces a entender a otras personas, te ayuda muchas veces a entenderte a ti mismo. Y él comparte las emociones con las personas con las que están llorando por Lázaro. Y bueno, el reto con el que los quiero dejar esta semana es que puedan identificar aquellas personas, situaciones en donde podemos ser mucho más empáticos, en donde podemos acompañar a las personas en sus emociones, en sus dolores, en sus tristezas, en sus frustraciones,
y acompañándolos, no solamente estando ahí junto con ellos, sino poniéndonos en sus zapatos, entendiendo su posición frente a la situación y compartiendo la emoción con ellos. Y el poder que hay en eso y el amor que se demuestra al ser empáticos es impresionante, y van a ver cómo cambia el ambiente, cómo cambia la misma actitud de la persona que está pasando por esa situación, ese momento, ese dolor y lo mismo, no, a veces de pronto nos va a costar un poco menos con las personas que amamos, con nuestro esposo, con nuestros papás, con nuestros hermanos, pero a veces nos va a costar un poquito más con las personas que se nos hacen más difíciles, pero esto seguramente transformará esa relación. Entonces los reto a eso. Y ya para terminar, porque quiero dejarlos con un último versículo que me encantó al ir estudiando un poquito sobre esto, sobre amar a los demás, sobre cómo Jesús fue tan empático y cómo las emociones nos ayudan también a estar para otras personas y amarlas. Y es Pablo en Filipenses, y me encanta este versículo, está en Filipenses 2, porque la historia, digamos que el versículo, el título de esa parte de la Biblia es tengamos la actitud de Jesús. Y eso, si nos llevamos con algo, quiero que se lleven eso, que tengamos la actitud de Jesús. En Filipenses, Pablo le estaba escribiendo a la iglesia en Filipos, incluido líderes de la iglesia, a toda la iglesia. Y estaba hablando de la relación entre ellos y el amor que ellos se tenían, porque se amaban mucho los unos a los otros, y quería recalcar lo que verdaderamente es importante para el tiempo que estemos aquí en la tierra. Y en Filipenses 2, vamos a leerlo directamente en la Biblia. En Filipenses 2:2 dice: tengan la actitud de Cristo. ¿Hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Brutal. Seamos como Jesús, interesémonos en los demás, dejemos al lado nuestros propios intereses y seamos humildes y veamos a los demás como superiores a nosotros mismos, como Jesús lo hizo. Seamos empáticos con las situaciones de las otras personas, y bueno, como lo hemos hablado a lo largo de la experiencia de hoy, esto va a transformar tus relaciones, tu vida y en general la vida de los que te rodean. Y bueno, quiero que terminemos orando y dándole gracias a Dios también por nuestras emociones. Entonces vamos a orar. Dios, gracias, Señor, porque nos enseñas que nuestras emociones son buenas, que nuestras emociones nos pueden acercar a los demás, que a través de las emociones también podemos amar a los demás. Nos recuerdas que ese es el mandamiento más importante, amarte a ti con todo nuestro ser, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras fuerzas, amar a los demás, así como nos amamos a nosotros mismos. Y hoy oramos para que nos reveles esas situaciones, esas personas con las que podemos ser más empáticos, a las que podemos amar más. Ayúdanos a desarrollar esa escucha activa, ayúdanos a poder ponernos en los zapatos de las otras personas y que de verdad podamos tenerte ahí en el centro para impactar esas relaciones y animarnos y edificarnos mutuamente. Te damos gracias porque a través de algo tan natural como las emociones, tú nos puedes mostrar cosas de nosotros, nos puedes mostrar cosas de las otras personas y podemos crecer en comunidad. Te entregamos, Señor, nuestros deseos, nuestros anhelos y las cosas que podamos sentir al momento de estar compartiendo con los demás, y que seas tú ayudándonos a controlarlo y a poder ser empáticos con los demás. Te damos gracias por este espacio, anhelamos verte en cada situación, en cada momento y bueno, gracias por tu gran amor. Y bueno,
Muchas gracias por conectarse el día de hoy con nosotros. El próximo domingo vamos a tener un súper evento, no se lo pueden perder. 21 de agosto en el Teatro Libre de Bogotá vamos a tener nuestra experiencia presencial a las 10:30 de la mañana. Si no están en Bogotá, no se preocupen porque vamos a tener también algo muy especial de manera virtual y los esperamos ahí. Que estén muy bien. Chao. Hola, gracias por conectarte a la charla. Creemos que no importa dónde estés, Dios puede traer cielo a la tierra a través de ti. Te dejamos la charla anterior y no olvides suscribirte para que todos los domingos te lleguen notificaciones del contenido que subiremos al canal de YouTube. ¡Chao! ¡Chao!